Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Alguacil, soy abogada argentina, abogada española, me dedico a asesorar a empresas que operen en múltiple jurisdicción y además soy directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School. Quiero agradecerle al Instituto Internacional de Ética y Compliance por la invitación a formar parte de este grupo de videos que estamos desarrollando y sobre todo espero que con mi aporte pueda enriquecer algún aspecto en el que pueda generar interés. Mi interés en este caso es tratar compliance en el plano internacional, no solo desde el punto de vista de las empresas que operan en múltiples jurisdicción o a raíz del derecho comparado para saber cuál es la normativa de cada uno de los países, sino desde el punto de vista del plano internacional, porque es importante, en el caso de que las empresas operen en más de una jurisdicción, conocer cuáles son los riesgos de cada uno de los países donde las empresas operan. A raíz de eso, uno de los casos más interesantes, que seguramente lo conocerán, es el caso de la FCPA. La normativa americana surge en el año 77 a raíz del caso Nixon o del caso Locke y está muy enfocada en regular la corrupción de funcionarios públicos extranjeros por parte de empresas americanas, ¿sí? Estados Unidos considera que solamente son corruptos los funcionarios públicos extranjeros y a partir de allí la regulación de la FCPA no ha cambiado a lo largo del año, sí que han cambiado la evolución que ha tenido el Departamento de Justicia y la Security Exchange en este sentido a través de las guías que desde ya les súper recomiendo, que son súper útiles para estar al día en materia de compliance. La FCPA tiene una regulación muy interesante desde el punto de vista de dos aspectos, desde el punto de vista de los controles y desde el punto de vista de la regulación en el ámbito anticorrupción y en el ámbito contable, ¿sí? La FCPA hace una fuerte regulación de los libros contables de las empresas para saber de qué manera pueden enmascarar, por así decirlo, algún acto de corrupción. Por poner un ejemplo, el caso Odebrecht, que tenía una caja B de operaciones estratégicas, a Estados Unidos le llamó la atención cómo a través de una caja B podía llevar adelante el pago de funcionarios públicos de 90 millones de dólares, que es una suma súper grande, ¿no? A raíz de este punto es muy importante resaltar cuáles son los sujetos de la FCPA, ¿no? Tanto emisores como los asuntos nacionales, funcionarios de entidades extranjeras, pero sobre todo hace un hincapié en terceros y agentes, ¿sí? Es muy importante el acto de corrupción, la intencionalidad que se ha llevado adelante a un funcionario público extranjero y para obtener un contrato, la rescisión, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las sanciones que ha puesto Estados Unidos en este sentido, desde el caso Siemens, desde el caso Alstom, Halliburton, Teva, Odebrecht, etcétera. Es muy importante resaltar en este sentido la regulación. Otro caso interesante es el caso francés. El caso francés tiene lugar en el año 94 a raíz del Código Penal francés, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por supuestos concretos, por supuestos regulados. Sin embargo, se produce en el año 2004, la nueva ley que reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas, pero un poco más amplio. ¿A qué se debió esto? Pues se debió a que la Corte de Casación francesa sanciona a la empresa estatal de ferrocarriles por un delito de homicidio. ¿Qué ocurre? Que el delito de homicidio no estaba dentro del listado que generaban responsabilidad a la persona jurídica. Al producirse esta sanción generó muchísima inseguridad jurídica y a partir de allí se produce la ley 204 del año 2004 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Francia a todos los delitos, salvo que la ley establezca lo contrario. Este es un tema muy interesante porque la responsabilidad en Francia alcanza todos los delitos, por lo que las empresas en Iberoamérica que operen en Francia tendrán que tener en cuenta esta situación. Otro aspecto a tener en cuenta en la regulación francesa es la ley Sapin II, ¿sí? La ley Sapin II es la ley francesa anticorrupción que establece, que se reguló en el año 2016 y que exige a determinadas empresas, digo determinadas porque tienen que reunir más de 500 trabajadores y facturar más de 500 millones al año, establece una serie de obligaciones en lo relativo a los programas de compliance anticorrupción. Pero ojo, estos programas de compliance son obligatorios, de tal manera que las empresas que entran dentro de este rango, que no tengan un programa de compliance, podrán ser objeto de sanción de hasta $1.000.000, o 1.000.000 de euros en realidad. Esta ley establece
la aplicación extraterritorial de los fiscales, cosa que fue un tema sumamente debatido, y la creación de la Oficina Fiscal Anticorrupción francesa. Italia es un caso paradójico, tiene muchísimos años, desde el año 2001 surge el decreto legislativo 231 italiano que regula la responsabilidad, pero ojo, es una responsabilidad administrativa. Los países que regulan la responsabilidad administrativa son un poco raros, son un poco híbridos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está enfocada en un delito penal, con un juez penal, con un proceso penal, con una condena penal, pero la norma de la ley establece que es responsabilidad administrativa. Generalmente porque en esos casos no saben dónde cuadrar la culpa o la acción de la persona jurídica, y como no logran resolver este tema, establecen la responsabilidad administrativa. La responsabilidad en Italia es súper amplia, abarca una infinidad de delitos, tanto delitos contra la administración pública, delitos contra la industria, el comercio, delitos empresariales, delito contra el blanqueo, derechos de autor, la mutilación genital, la personalidad individual. Establece delitos de corrupción entre particulares, delitos medioambientales, delitos transaccionales, etc. Y sin embargo, una de las grandes críticas que se le ha hecho al sistema italiano es no contemplar en todos estos años el delito fiscal, es decir, la evasión fiscal no está contemplada. Reino Unido es otro de los países que también hay que contemplar, son muchas las empresas que operan en Reino Unido, por ese motivo es importante tener en cuenta la UK Bravery Act del año 2010, es una de las normativas anticorrupción más duras, sin embargo tiene poca aplicación porque no han habido casos reales de sanción en este sentido, pero está muy enfocada a la prevención de la corrupción. Es una normativa bastante reducida, no se aplica a fraudes, no se aplica a lavado de capitales, etc. Se aplica a supuestos de sobornos. Y una de las cosas más interesantes que establece la normativa inglesa es que requiere una situación de hecho dada por la UK, que el delito sea cometido por una organización comercial o una persona vinculada a esta y que tenga algún punto de relación con Estados Unidos, ¿sí? Pero lo más interesante de la normativa inglesa es lo siguiente. Establece 4 tipos de conductas prohibidas. Por un lado, sobornar a una persona, que es lo que ellos llaman corrupción activa, aceptar un soborno, que es la corrupción pasiva, la corrupción en el comercio, que es corromper a un funcionario público extranjero, pero lo más interesante es que introduce un nuevo delito en el artículo 7 y es no tener un programa anticorrupción, es decir, ser una empresa y no contar con procedimientos adecuados, recuerden esta palabra, procedimientos adecuados para evitar la corrupción, supone un incumplimiento del establecimiento de los programas de prevención y un nuevo delito contemplado por la normativa inglesa. A partir de ahí es interesante que cómo se diferencia de la FCPA americana, porque establece que los pagos de facilitación están sancionados cuando en realidad por la FCPA, siempre que no encubran un acto de soborno, están permitidos. Una normativa también a tener en cuenta, y es muy interesante, es la normativa española, ¿sí? La normativa española en 10 años ha tenido 4 reformas, surge en el año 2010, en plena crisis. Las empresas la verdad que no le prestaron demasiada atención porque estaban luchando por sobrevivir a esta crisis que había. Sin embargo, en el año 2012 se produce una importante excepción, y es que quedan fuera de esta ley los sindicatos y los partidos políticos que estaban excluidos. Esta normativa española vuelve a tener una nueva reforma en el año 2015, fue la gran reforma que introdujo los programas de compliance. ¿Por qué los introdujo? Porque originariamente no estaban contemplados. Es decir, la reforma del 2010 solo estableció la responsabilidad de las personas jurídicas sin establecer ningún mecanismo de prevención, y fue recién en el año 2015 donde se introducen estos programas de compliance. Lo interesante es que esta reforma se produce en julio del 2015 y prácticamente 6 o 7 meses después se produce la primer condena a una persona jurídica por parte del máximo tribunal español, que es el Tribunal Supremo. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el 29 de febrero del 2016 a la actualidad, el Tribunal Supremo Español se ha pronunciado en más de 25 ocasiones, sin tener en cuenta la de la Audiencia Nacional o tribunales inferiores, que también han sido importantes. Lo que quiero resaltar con esto es que ha sido muy importante la especialización de los tribunales españoles aquí, con el fin de establecer y dar empuje a la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? A partir de allí cabe tener presente que también se ha pronunciado en varias ocasiones la Fiscalía General del Estado, dando instrucciones incluso a los fiscales sobre cómo proceder en estos casos.
Y merece la pena tener en cuenta que el número de delitos que generan responsabilidad para la persona jurídica también es muy amplio. Son casi 33 grupos de delitos que van desde los más remotos, como puede ser tráfico de órganos, corrupción de menores, falsificación de billetes o de tarjeta de débito y crédito, a los más, digamos, a los más recurrentes, que son todos los delitos de estafa, blanqueo, todo lo que es delito fiscal, medio ambiente, salud pública, contrabando, etcétera, que han sido los más recurrentes en los tribunales españoles, ¿no? La normativa española establece que los programas de compliance tienen que tener 6 o 7 principios básicos. Por un lado, la identificación de riesgos, protocolos para la toma de decisiones, recursos financieros. Se establece que en los programas de compliance tienen que tener una partida presupuestaria a las empresas destinadas a ello, con el fin de acreditar un poco el apoyo de la alta dirección, ¿no? Por otro lado, deben tener un canal ético, un sistema disciplinario y un monitoreo y actualización continua, ¿sí? Pero también es interesante la situación en Latinoamérica. Chile ha sido el primer país en incorporar la responsabilidad de la persona jurídica. Se han producido en 10 años prácticamente 4 reformas. La ley del 2009, la ley 20.393, es muy interesante en este sentido porque establece el delito de lavado de activos, financiación del terrorismo, cohecho de funcionario público extranjero, etc. Por otro lado, la ley 20.391 del año 2016, que introduce el delito de receptación. Luego es muy interesante tener en cuenta la ley 21.121 del año 2018, y por otro lado la ley 21.132 del año 2019, que introduce todos los delitos medioambientales, ¿no? En este sentido también es importante tener en cuenta algunos casos resonantes que han habido en Chile, tales como el caso Cerecita, el caso Salmones Colbún, los casos áridos, Maggi y sobre todo el caso SQM, ¿no? Por otro lado, es importante resaltar la normativa brasilera, ¿sí? La normativa brasilera se remonta al año 2013, la ley 12.846, bien llamada Ley de la Empresa Limpia, tiene por fin establecer la responsabilidad también administrativa y civil de las personas jurídicas que cometan actos de corrupción contra la administración pública, nacional o extranjera, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta en cuanto a esta ley la cantidad de delitos que abarca, tales como prometer, ofrecer o dar ventaja indebida, financiar prácticas ilícitas, etc. Pero sobre todo hay un tema que llama la atención, y es utilizar expedientes ilícitos ante la administración pública, ¿sí? Este es un tema bastante interesante que la normativa brasileña lo incorporó. Pero el tema que más debate ha generado la normativa brasilera es las multas que se le aplican. En la mayoría de los casos, las multas están aplicadas en función del beneficio obtenido, en virtud del perjuicio causado, etcétera, etcétera. Pero la normativa brasilera se enfoca en un porcentaje que es del 0,1 al 20% de la facturación de la organización. Esta sanción es sumamente alta. En algunos casos se ha llegado a cuestionar estas multas tan elevadas, pero el caso es que la normativa brasilera contempla esta situación. Otro caso que merece la atención es la normativa mexicana. Es una normativa muy compleja porque además del Código Nacional de Procedimiento Penal, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, etc., hay que tener en cuenta los estados mexicanos, y cada uno de ellos tiene un código penal, por lo que la regulación de la responsabilidad de la persona jurídica en México abarca 33 códigos penales de cada uno de los estados, lo que hace bastante complicado el análisis de esta responsabilidad. Otro tema a tener en cuenta, por ejemplo, es la normativa peruana. Es una normativa que ha tenido varias reformas también, afectada por el caso Odebrecht. A sancionar en el año 2016 la ley 30.424, también de responsabilidad administrativa, enfocada en el delito de cohecho activo transnacional. Sin embargo, en el año 2017 se produce el decreto legislativo 1352, que introduce nuevos delitos, tales como el delito de corrupción, financiación del terrorismo, minería ilegal y crimen organizado. Otro caso importante a tener en cuenta es la normativa argentina. Argentina incorpora a través de la ley 27.401 la ley de responsabilidad empresaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay normativa dispersa en este sentido. Anteriormente existía normativa en materia cambiaria, aduanera, tributaria, blanqueo de capitales, responsabilidad en espectáculos públicos, en espectáculos deportivos, ley de defensa de la competencia, residuos peligrosos, etc. Sin embargo, ha venido la ley 27.401 a generar
una oleada de importancia en relación a la responsabilidad de la persona jurídica que se estableció a través de esta ley que incide fundamentalmente en el tema de la corrupción. Un tema bastante cuestionado de esta ley es el tema de la exoneración de la responsabilidad, porque exige que la empresa denuncie espontáneamente el hecho y además haya implementado un programa de compliance y además que haya devuelto el beneficio obtenido. Situaciones que para quienes somos profesionales del tema, la verdad que dudamos que alguna empresa se pueda ver beneficiada de esta exoneración cumpliendo estas tres requisitos recurrentes, ¿no? Pero una de las características más importantes de la normativa argentina es la exigencia de contar con un programa de compliance para contratar con el Estado. El artículo 24 establece que siempre que se reúnan determinados requisitos establecidos por la ley, que es la participación en 4 leyes concretas, y que el monto deba ser aprobado por una autoridad con rango no menor a ministro, las empresas que participen en procesos licitatorios deberán contar con un programa de integridad, que es como le llama la ley argentina, para presentarse en los procesos licitatorios. En líneas generales, mi visión es una visión muy amplia de compliance. Pienso que las empresas que operan en más de una jurisdicción deben contemplar los riesgos de cada uno de los países donde las empresas operan. Y aunque hemos tratado en líneas generales muy por arriba la normativa de cada uno de los países, mi intención era trasladarles, como les dije en un primer momento, la falta de homogeneidad, la diversidad de normativas y en ese sentido es importante estar al día de los cambios en cada uno de los países. Contemplemos que la responsabilidad de la matriz habrá que distinguir si es en caso de una filial o en caso de una sucursal, porque la filial sí que tiene personalidad jurídica y todo lo que ocurra con la filial es responsabilidad propia. Sin embargo, la sucursal no tiene responsabilidad y todo lo que cualquier irregularidad en la que ella incurra será directamente trasladada a la persona jurídica. Por ello, soy consciente de que existen 3 modelos muy importantes. Un modelo centralizado, propio de los países nórdicos, en donde todo el programa de compliance se centra en la matriz, desconociendo la realidad de las filiales locales o de las realidades locales de cada una de las jurisdicciones donde opera. Un régimen descentralizado que entiende que la responsabilidad de la persona jurídica debe ser analizada individualmente en cada caso, actuando como islas, es decir, la filial en Francia, su regulación, sin importarle la de otro país, sin importarle la de la filial, etc. Actúan de manera bastante independiente y luego a raíz de estos 2 modelos surgió un modelo híbrido, que es uno de los que más se aplica en la actualidad, que es el que tiene en cuenta que la empresa cuya matriz elabora un programa de compliance tiene que descentralizarlo en cada una de las filiales sin desconocer la realidad de cada una de estas. Es decir, se crea como una especie de mix, un sistema bastante global, un sistema bastante permeable que a la matriz le permite conocer los riesgos de su filial, de su matriz, pero también de cada una de las filiales donde la empresa tiene actividad. La verdad que me quedaría un montón de horas hablando de este tema, un tema que me fascina, pero bueno, nada, cualquier cuestión me consultan. Estoy encantada de participar y agradecerles al instituto que me haya convocado. Muchísimas gracias y un abrazo.